Bueno, me voy al living porque siguen los mates aquí, ¿no? Estoy tomando yo porque Juan Cruz no toma, estoy con cierto que no toma mate. mi hermano. Tu hermano. Mi No, hermano, no nos quedó. hermanito querido. La ¿Cómo familia. estás, papá? Somos familia. Somos familia. ¿Así que eran trillizos? Sí, somos los Trizzi. Me Mirá vos. pararon Los por la Trizzi calle y del- me dijeron, Claro. por fin te encuentro, Miguel Taborda Varela. Le digo, no. ¿y tu Sumamos más libro? apellidos, No. claro. Y después le expliqué que era un compañero, Claro. a esa persona. Lo puse en contacto con Juan Cruz y le dijo, muchas gracias a tu hermano por... Claro. En el correo electrónico, muchas gracias a tu hermano Miguel por pasarme el contacto. Qué divino, Qué bueno, eterno. muy bien. En televisión somos todos más o menos lo Es mismo. una gran Sí, familia, total. sí, 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 sí. exactamente. Bueno, amigo, el tiempo está después. ¿De qué va a hablar hoy usted? Tenemos una historia, estos spin-off que se van desprendiendo de la reforma universitaria. En la investigación, lo hemos contado ya, 9 de septiembre se ocupa la universidad, van las fuerzas militares de la nación, meten presos a todos los reformistas que habían ocupado la universidad, eran 83 en total, y los llevan al regimiento que tenía en el Parque Sarmiento. El hombre que está al frente de ese regimiento se llamaba Aníbal Montes. Bien. Tan solo las crónicas mencionan a Aníbal Montes y destacan el buen trato recibido. A ver, el tipo estaba en el regimiento, le dicen, acá traemos a los revoltosos. Exactamente, y los Ah. meten ahí. Y las crónicas destacan que Aníbal Montes se ha portado muy bien con los reformistas, que los reformistas agradecen ese trato, que Deodoro Roca, que era el abogado de los 83 presos junto con Saúl Taborda, se hace amigo de Aníbal Montes y queda eso. Bien. Mira vos, un militar que se porta bien. Buenísimo. Bueno. Y este militar, y debe ser el único militar, el único amigo militar que tuvo Deodoro Roca. Bien. ¿Qué Eso edad queda tenía? ahí. Tenía 25 años. Bien. Y además de ser militar, que era un capitán base del ejército, pero cumplía otra función Aníbal Montes. Era estudiante de ingeniería y era reformista. Claro. Por eso te lo preguntaba, digo, la edad. Tenía Exactamente. una pata en cada lado ¿Qué del hacía de su mostrador. vida? La Claro. mayor, hemos escuchado durante 100 años hablar que los reformistas eran todos jovencitos pequeños burgueses que tenían todo regalado. No, bueno, Aníbal Montes es otro de los tantos casos en donde no, tenía que trabajar en el ejército, no porque le copaba, ya van a saber por qué, sino porque no tenía alternativa, y a su vez estudiaba ingeniería, estaba en 6º año en el 18. Estaba a punto de terminar la carrera cuando sucede esto. Entonces tengo que Claro. custodiar para que no se vayan, pero yo a su vez formo parte de esto. Le reconocen el buen trato, pero eso yo lo destaco, veo que viene Aníbal Montes y pasa. Y en Córdoba yo conocía otro Aníbal Montes. Un Aníbal Montes que da nombre a 2 museos de ciencias naturales, A ver. en Río Segundo y en Miramar, en Mar Chiquita. Un museo muy importante el de Miramar en función de los asentamientos precolombinos que ha habido. Claro. El museo se llama Aníbal Montes. Ese Aníbal Montes, Sí. de 25 años, estudiante de ingeniería, Capitán. capitán del ejército, es el mismo Aníbal Montes que va a ser el padre de la arqueología cordobesa 40 años después. Qué buen homenaje que tenemos que hacerle a Aníbal Montes. Es una historia única. ¿Cómo llego a esto? Sí. Yo conocía de Aníbal Montes, en realidad, un sobrino, Juan Carlos Montes, que fue diputado nacional por Córdoba en el primer peronismo, coequiper de John William Cook en la Cámara de Diputados y los referentes del peronismo de la resistencia en el 55. A partir de la existencia de ese Montes, llego a la hija, que me cuenta las historias de este Montes, el sobrino de Aníbal, de la resistencia peronista, de John William Cook, de Atahualpa Yupanqui, que era comunista, peleado con los peronistas, pero que con eso se dan bien porque eran peronistas de izquierda, que incluso Eduardo Luis Duhalde, el Duhalde bueno, Sí. supo relatar que cuando asesinan a Ernesto Guevara, Perón hace pública una carta. Claro, sí. Una- Famosa carta. La famosa carta. Esa famosa carta, según Eduardo Luis Duhalde, fue redactada por el sobrino Montes y por el hijo de Deodoro. Bueno, la mirá. verdad que hemos Es una historia compuesto única. Una cosa de Una- figuras. una historia única, realmente una historia única. Que como Aníbal Montes y muchos más pasaron a la historia, quizás por otra faceta. Qué bueno que los podés rescatar desde este lugar que son El tiempo está después y las Y crónicas hacer de todas la esas Reforma. conexiones. Y poder ir haciendo esas conexiones y Claro. rearmando la historia de estos personajes que hacen a la historia propia de Córdoba, ¿no? Aníbal Montes, después de lo que hace, de ese buen trato que le da a los reformistas en el 18, no la pasa bien. Al año siguiente lo mandan a modo de reto a Azul, le bajan el sueldo y lo tienen castigado en el ejército por ese buen trato Hasta allí. a los No reformistas. más, hay que verlo completo. ¿Cuándo lo vemos en Canal U? ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. Los lunes, Franco, los lunes, viernes y sábado. Ahí está. Los lunes, Bueno, viernes y sábado. allí completa la historia. Allí completa la historia, una gran entrevista a Amelia Montes, la sobrina de la nieta de Aníbal. Vemos un Excelente. anticipo. Muy buena historia que trajo Juan Cruz. Muchas gracias. No el lunes, hoy en martes, pero se propiciaba el día, estaba hermoso. Sí, claro, Claro. por supuesto. Y aparte te metes a YouTube, buscas en el canal U y Está todo ahí, Exactamente. claro. Ahí va el A adelanto ver. entonces del tiempo está después.
Amelia, hablemos de tu tío abuelo Aníbal Montes, integrante de una familia de 16 hermanos, entre los que estaba tu abuelo y estaba Aníbal. ¿Cómo es el nacimiento de esa familia? Bueno, Aníbal es el segundo de los 16 hermanos. Mi abuelo es el octavo. Es una familia de la provincia de Buenos Aires, del Salto, de militares fortineros. Así se decía porque eran militares en los Fortines, en la línea Fortines. Y él hace su carrera militar, llega a Córdoba, en Córdoba se casa con María Lidia Silva. Estudiaba ingeniería al mismo tiempo. En la década del 10. En la década del 10. En nuestra universidad. En la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos al 18, porque el 18 es paradójico para Aníbal Montes, porque lo encuentra siendo estudiante de la universidad en sexto año de ingeniería y también siendo militar. Claro, y a él lo mandan a reprimir, a los reformistas, y él se niega. Llega y se pone a charlar con los reformistas que en realidad eran sus amigos, eran sus conocidos. Él había sido, siendo teniente, uno de los colimbas era Enrique Barros. Entonces, después, años después, 20 años después, en un homenaje a la Reforma, él lo defiende, Barros, porque muchos lo acusan de moscovita, era el término, no sé, quizás querrían decir comunista, que era el gran cuco de esa época, ¿no? Y él se define como reformista. Yo fui parte de la Reforma, el único militar que fue parte de la Reforma.